espacio Palabras que realizamos habitualmente en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Esta vez es un espacio especial porque, como saben, estamos realizando jornadas de celebración y de encuentro para hablar de los 60 años de esta organización de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que fundara Fidel y que hasta nuestros días ha conformado y ha reunido y aglutinado en torno a ella a mucho de lo que vale y brilla del arte y la literatura de nuestro país. Hoy nos acompañan en este encuentro que de seguro va a ser muy emotivo y singular, muy importantes personalidades del mundo del arte, especialmente, bueno, quiero saludar a nuestro ministro de Cultura, Elpidio Alonso, también dar un saludo al presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que tanto ha entregado por esta organización y que lo sigue haciendo junto a nosotros, el etnólogo, poeta, escritor Miguel Barnett, a quien tanto queremos en nuestro colectivo de la UNEAD. Y también está con nosotros Olga Gypsy desde el Departamento Ideológico del Comité Central, está nuestro presidente actual, Luis Morlote Rivas, el que hereda el batón y va llevando adelante la organización, y la vicepresidenta primera, Marta Bonet, pero bueno, están todos los vicepresidentes de la UNIAC, la representación de todas las asociaciones y especialmente el gusto de poder compartir con ustedes el diálogo esta tarde con alguien que se ganó la simpatía y el respeto, no solo del gremio artístico, sino de la nación cubana, por su entrega y por su modo tan singular y sobre la base del profundo conocimiento que tiene de los procesos culturales, de defender la creación artística y literaria en nuestro país. Él por 2 mandatos fue presidente de esta organización y en ese periodo en el que estuvo al frente de la UNIAC, tuvo el privilegio, diríamos, y yo sé que él lo siente así, la oportunidad infinita de constituir una suerte de mediador entre la comunidad intelectual cubana y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que por esas épocas frecuentaba mucho los escenarios del arte y se adentró en todas las problemáticas. Algunas de ellas todavía forman parte de los ejes de discusión de la UNIAC, en todas las problemáticas relacionadas con la creación artística y literaria. Incluso fue en ese ámbito que Fidel habló de que la cultura era lo primero que había que salvar. Hoy tengo el placer infinito, reitero, de recibir a Abel Prieto, que es eterno presidente de la UNIAC, eterno ministro de Cultura, y hoy es el presidente de la Casa de las Américas. Pero siempre me gusta decir que es un maestro, un profesor, y es un escritor al que también valoramos mucho por su obra. A veces cuando asumimos responsabilidades en la cultura, la obra propia deja de tener un espacio mayor, y creo que sí un mérito tienen todas estas personas que he mencionado hoy que están presentes aquí, es que son capaces de entregar de sí, aun cuando tienen obras poderosas y pudieran haberse dedicado solo a crear. Y sin embargo han creado para los demás y para sostener la creación literaria y artística en el país. Y esa es la primera pregunta, Abel. Yo quiero saber por qué Abel, que pudiera haberse dedicado a escribir varias novelas más como El vuelo del gato, ¿por qué Abel dedicó y dedica tanto tiempo a dirigir la cultura, los procesos culturales, a entender la cultura y a ayudar en ese intercambio tan grande con el gobierno cubano, con el Estado, para que se comprendan esos procesos? ¿Se oye ahí? Sí, muy bien. Bueno, gracias Magda por esas palabras tan generosas y gracias por supuesto a todos ustedes, al Elpidio, Morlote, Miguel, Martica, Olguita, Olga Gypsy. A José Omar no le doy las gracias porque me dijo, me citaron para hacer de público mañana, me lo dijo ayer. Yo no sabía que Morlote estaba haciendo ese tipo de citación, pero bueno, se lo agradezco por estar aquí porque podía haberse revelado. Y Marrero, los demás compañeros
y compañeras que están acá. No, uno de los, digamos, de los retos que le impone a uno la vida y le impone estar inmerso en un proceso revolucionario como el nuestro, tiene que ver con a veces la propia vocación, la vocación más íntima, la vocación más personal, posponerla. Eso lo saben, como tú dices, desde Miguel, Alpidio, Luis, todos los compañeros que están acá, que han, ahí está Vistel, que podría estar, digamos, bueno, ahora no con la pandemia, pero en otro momento hubiera podido ser un millonario en el mundo de la música, y sin embargo se ha dedicado a dirigir el Instituto de la Música como Martica en un momento, y ahora la Asociación de Músicos. Eso tiene que ver también con, digamos, tres figuras que para mí fueron muy fuertes. Yo imagino que cada uno de nosotros tiene esas figuras que de algún modo representan moralmente algo importante. La de mi padre en primerísimo lugar, con quien tuvo una relación compleja. Mi padre nunca entendió lo del pelo largo, nunca entendió lo del rock, lo de los Beatles. Mira a Pedro por allá, que está aquí también, que ha vivido todos estos temas con la misma intensidad que yo. Pero sin embargo, mi padre, que era miembro del 26 de julio en Pinar del Río, que hizo un esfuerzo tremendo para garantizar el futuro de sus hijos, era su obsesión, logró tener una especie de instituto de segunda enseñanza privado en Pinar. Es decir, ya en la década del 50, mi familia había salido, vamos a decir, de un estatus de muchas limitaciones económicas para estar en una posición más favorable, y eso, cuando triunfa la revolución, mi padre lo entrega inmediatamente. Es decir, para mí ese ejemplo de alguien que había trabajado con muy mala salud, siempre tuvo muy mala salud, por acumular, vamos a decir, no sé si llamarle una pequeña fortuna, no lo creo, por lo menos acumular bienes para que sus hijos no estuvieran en ese mundo del capitalismo dependiente, del total desamparo en que vivían los cubanos antes del 59. Él quería garantizarnos esa seguridad. Y de pronto triunfa la revolución y él empieza como maestro, se entrega a la revolución, dirige la campaña de alfabetización en Pinar del Río, ahí lo conoce Jar, y él viene a trabajar con Jar en el año 62 para La Habana, y toda la familia nos mudamos para acá, para La Habana. Ese fue un ejemplo. Después Jar, a quien conocí siendo un niño, Armando Jar, un hombre verdaderamente grande, de un gran pensador, y al mismo tiempo un hombre de una pureza ética verdaderamente excepcional. Nunca lo escuché hablar mal de nadie, nunca lo escuché intrigar. Tuvo enemigos de una manera absurda, gente que desde dentro de la revolución no lo toleraban, no lo entendían, pero fue un hombre decisivo para rectificar aquellos errores de lo que Ambrosio llamó el quinquenio gris, toda esa etapa de exclusiones, de traición de las palabras de los intelectuales, porque eso fue en esencia esa etapa. Y Jar jamás se dejó llevar por ninguna intriga de pasillo, ninguna intriga cortesana, siempre estuvo por encima de todo eso. Y para mí trabajar con Jar fue muy importante. Mi padre había trabajado con Jar, de pronto, de algún modo, ya yo lo conocía de niño, lo había visto, lo había visitado con mi padre, había estado, claro, yo no entendía ni el 10% de lo que se hablaba entre mi padre y Jar, pero bueno, después fui, digamos, entendiendo por qué mi padre fue tan leal a Jar y por qué yo esa lealtad, vamos a decir, hice lo posible por replicar. Y después Fidel, que me está influyendo desde que era un niño, escuchándolo por televisión, entendiendo también un pequeño por ciento de lo que él decía, pero recibiendo esa energía tan poderosa, esa fuerza, eso que tenía Fidel, que
que lo hace verdaderamente único, y la posibilidad, que se la agradezco infinitamente a esta organización, de empezar a encontrarme con Fidel en distintos formatos, pero un poco beber de él directamente sus enseñanzas, su sabiduría, su capacidad casi paranormal, como dirían los estudiosos de los espíritus, que yo quiero decirte que todo esto aparece en mi segunda novela, que nadie la menciona. Se llama Viajes de Miguel Luna. Se está en los almacenes, está recogiendo polvo, si tienen chance de buscarla. Pero esa novela ocurre también en la UNIAC, y esto está lleno de espíritus. El hurón azul está lleno de espíritus, borrachos que murieron de pronto repentinamente y quedaron vagando aquí, imantados por lo que era aquel bar, que yo no sé cómo está en este momento, pero en una época fue para los borrachos muy importante, y yo en ese momento, sin ser exactamente un borracho, era un compañero de viaje de los borrachos, como fui antes un compañero de viaje de los hippies de La Habana. Siempre he estado como un poquito al margen, pero implicándome hasta cierto punto en determinadas formas de decadencia. Pero bueno, yo creo, Magda, que tener primerísimo lugar al padre de uno, que es ese tipo de héroe. A veces se habla, bueno, uno dice, bueno, mi padre murió en Girón, mi padre, digamos, entregó su vida en Angola, o en una épica de estas internacionalistas. Mi padre entregó su vida trabajando 20 horas diarias, trabajando sin darse tregua. Después el dejar, por supuesto, en otra dimensión verdaderamente superior, si se puede decir, era una leyenda también, pero nunca actuaba como si fuera una leyenda, nunca actuaba, nunca estaba en pose de mito viviente, ni mucho más. Imagínate. Y el tercero es Fidel. ¿Qué yo le iba a decir a Fidel cuando, estando yo, que había casi, me faltaban 3 o 4 meses para terminar el vuelo del gato? Yo estaba aquí en la UNIAC, yo había logrado distribuir mi tiempo, de modo que estaba, en esa época, era la hermana Alpidio de Lucía Sardiña la que me pasó. Yo no sabía lo que era una computadora. Yo trabajaba, Maida, que nunca le pregunto a Lucía por Maida, la hermana Lucía, Maida me pasaba en la computadora todos los arreglos que yo iba haciendo del vuelo del gato. Y en ese momento Fidel me llama, está Raúl también. ¿Qué le voy a decir a esos dos hombres excepcionales que me dicen que yo debía ir para el Ministerio de Cultura? En ese momento yo cogí todos los papeles aquellos del vuelo del gato y los guardé, Miguel, en una caja, porque lo que sí era imposible que yo empezara en el ministerio tratando de dedicarle tiempo. Y tuve 1 año y medio, quizás 2 años, sin tocar todos aquellos papeles, algo que estaba listo o casi listo. Fue vamos a decir, un desgarramiento. Fue duro, fue difícil para mí, pero no podía hacerlo de otra manera. Después yo le pedí a Raúl, ya estando Raúl de presidente de los consejos de Estado y de ministros, el primer secretario, le pedí 1 año sabático, pero bueno, no fue 1 año sabático, le pedí 6 meses, pero bueno, finalmente terminaron siendo 3 meses, que fue cuando me dejé la barba, para hacer Viajes de Miguel Luna, esa novela que me gustaría que un día se la leyeran, que me quedó demasiado larga. Yo sé que, digamos, se hace muy densa, pero también fue
bajo una presión que implica renunciamiento. Yo creo que, y al mismo tiempo, sería erróneo, ficticio, poco noble decir que yo no tuve momentos verdaderamente felices en la UNIAC, en el ministerio también. Hay algo en la labor de fundación que te da alegría indiscutible, lo que son de otro carácter. Es decir, este tipo de trabajo te da muchas amarguras también, pero muchas alegrías. Y aquí en la UNIAC, bueno, déjame parar ahí. Para que tú hagas otra pregunta. Tiene que ver con la vocación de servicio. Claro. Y con esa entrega al otro que el arte también supone. Claro. Tiene que ver mucho con eso. No, y si te guías por Martí, que no lo mencioné porque sería un poco petulante, pero Martí todo el tiempo te está diciendo que servir es la única forma de encontrar la felicidad, que entregarte a los demás, que ser útil a los otros. Martí tenía esa capacidad y esa visión, ¿no? Bueno, hablemos ahora de un legado, sí, analizado por el protagonista del legado. A ver, nosotros habitualmente hablamos la UNIAC en el periodo de Abel, la UNIAC en el periodo de Miguel, me imagino que mañana se hablará del periodo de Morlote y así, ¿no? La UNIAC, en el tiempo que viviste aquí liderando esos procesos culturales, yo creo que alcanzó cotas de valor en la sociedad cubana, de que las personas identificaron la UNIAC con mucho agrado por su protagonismo en la vida social cubana, en la vida artística. Y eso tuvo que ver con la presencia de Fidel también, de la que venía hablando. ¿Cuáles fueron, en tu opinión, los aportes mayores que ese periodo histórico tuvo para la UNIAC? Cuando estuviste aquí, ¿qué elementos podrías resaltar que representaron parte de esa construcción de la organización que han venido haciendo sus presidentes y sus secretariados, sus equipos de trabajo? Bueno, hablar de la palabra legado me parece un poquito... No tiene que ver contigo, pero la pongo yo. Está bien. No, lo primero, Magda, los 9 años que yo estuve aquí, entré en el Congreso, del cuarto Congreso en el 88 y salí de aquí en el 97, febrero del 97 para el Ministerio de Cultura. Yo te digo, lo que se logró aquí en esos 9 años, digámoslo, fueron fruto del respaldo tremendo que le dio Fidel a la UNIAC y fruto del equipo de compañeros que trabajó conmigo acá. Uno de ellos está aquí, Miguel, y otros compañeros, Graciela. Hoy se hablaba de Loyola, hoy lo mencionó Nicolásito. Loyola fue vicepresidente primero durante un buen tiempo de la UNIAC, pero aquí estuvo Waldo Leiva, que estuvo en la Asociación de Escritores. Después yo creo que estuvo Mejide, ahora no sé si Mejide, que falleció. Enrique Núñez Rodríguez, que fue uno de los regalos que me dio la UNIAC a mí, que se convirtió como un hermano mayor para mí. Una amistad extraordinaria la que hice con Enrique, un cariño infinito que nos profesamos. Yo era muy feliz cuando me iba para provincia con Enrique. ¿Te acuerdas, Miguel? Sobre todo a Santa Clara, le encantaba ir a Santa Clara. A Enrique se ponía un pullover Villa Clara campeón, pullover que yo nunca me pondría, bueno, pues, ni el de Pinar del Río campeón me pondría tampoco, pero bueno, Enrique se lo ponía con un tremendo entusiasmo. Enrique no envejeció, es un caso de un ser humano excepcional, lleno de alegría de vivir, de fe en la vida,
Pero bueno, todos esos compañeros, Graciela, con la que yo había tenido relación, una relación muy cercana cuando yo estaba de viceministro de HART y dirigiendo el Marinelo y dirigiendo la dirección de literatura. Graciela era la presidenta del Consejo Técnico Asesor de HART. Y estuvimos muchas veces elaborando informes, cosas juntos, pero aquí ya éramos un equipo. Y aquí está la célebre anécdota de Perdón Doctora, que no sé si esto está transmitiéndose en vivo, es decir, no se puede hacer esa anécdota, o se puede hacer, vamos a decir, editada, censurada delicadamente. Cuando a mí se me iba una palabrota, en aquellos años tremendos, los 90, periodo especial, metí aquí la gusanera estaba aquí. Se nos metieron aquí, hicieron la famosa carta de los 10 del Bocoy, se llamó la carta, porque se hizo en torno a una botella de Bocoy, que no es un ron muy prestigioso, pero era el que había, y yo lo tomaba también, sin duda. Pero bueno, esa gente, yo lo tomaba para defender la revolución, esa gente lo tomaba para dividir. Y se reunieron ahí en el Hurón Azul 10 individuos, que solo uno tenía talento, los demás eran advenedizos, y firmaron la carta de los 10 Bocoy. Esa gente las teníamos aquí. Y había uno que venía con un consejero cultural de una embajada, venía del brazo, el tipo venía como protegiéndolo, ¿te acuerdas, Lesbia, de eso? No, bueno, Miguel, estamos por... Exactamente. Perdón, doctor. Pero bueno, en ese momento tan tenso, un elemento yo había tenido una úlcera tempranamente, una úlcera duodenal, y me atendió un médico en el clínico quirúrgico, el doctor Sentí Paredes, me atendió, que era un especialista, ya falleció. Estamos rodeados de espíritus, pero en ese caso era un espíritu luminoso. Y ese médico, yo que no decía ni una mala palabra chiquitica, me dijo, tienes que decir malas palabras. La úlcera esa es de contenerte. Tú te contienes, tienes que soltar ese mal humor y decir malas palabras. Y me volví un mal hablado. En un fin de semana, ya el lunes yo era un carretero para que se me curara la úlcera. Ahí me mandó malanga y leche, es decir, malanga, leche y malas palabras. Y de pronto tenías que repetir constantemente, bueno, perdón, doctor. Exactamente. Ay, coño, gracias bueno, por regresar. Sí. No, déjame terminar la anécdota, que no voy a decir nada malo. Yo cada vez que se me iba una palabrota, yo decía, perdón, doctora, refiriéndome a Graciela. Hasta que un día Graciela dijo, a ver, la cosa está de perdón, doctora. Es decir, ella asimiló la expresión y la convirtió en una manera perdón, doctora. de sumarse al... Genial eso. Bueno, yo quiero dirigirme a los temas que en esa época afloraron de la cultura cubana, que son temas que hoy siguen de alguna manera centrando los debates de la UNIAC. Por ejemplo, yo recuerdo discusiones interesantísimas con Fidel sobre el racismo, discusiones muy interesantes sobre la avalancha banalizadora que se adentraba, por ejemplo, en expresiones como la arquitectura, la música. Recuerdo debates interesantísimos también sobre el rigor a la hora de producir el arte, de la creación artística, en fin. Todo eso formó parte de ese periodo. Y hubo una aportación real a construir un cuerpo teórico y a delinear determinadas temáticas que la UNIAC debía sistematizar para el futuro. ¿Cuáles tú resaltarías, incluso de lo que Fidel tomó como propio y expresó públicamente en esos tiempos y analizó con profundidad? Bueno, aquí el domingo se va a presentar, aparentemente ya está impreso el libro, se va a presentar un libro que se llama Lo primero que hay que salvar, que son las intervenciones de Fidel. Bueno, está incluido palabras de los intelectuales,
el Congreso fundador del año 61, de la intervención de Fidel, y están las demás intervenciones de Fidel en Congreso y Consejo Nacional. Creo que con excepción de un Congreso donde él habló de temas muy específicos de la coyuntura internacional y que no se puso, que lo prepararon Morlote y Elier Ramírez con una excelente introducción. Ese libro, que me lo leí porque le hice un prólogo, va a ser muy interesante leerse ese libro, y no me he vuelto a leer lo del racismo, porque lo que había era algo muy pequeño y ahora se encontró una transcripción, se transcribió aquella larga intervención de Fidel, realmente deslumbrante, de cómo la revolución barrió las bases institucionales del racismo y cómo el tema es cultural y cómo hay que hacer de verdad una transformación de carácter cultural en la gente. A Fidel una cosa que a él lo hizo muy feliz y por eso se instaló en la UNIAC. Él como construyó un campamento en términos metafóricos aquí en la UNIAC. Bueno, aquí no, en el Palacio de Convenciones, donde nos reuníamos en esos momentos. Y un campamento en términos de ideas, en términos de debate intelectual. Fidel, como todos sabemos, era un gran político, un gran guerrillero, un estratega en todos los campos, pero era también un gran intelectual, uno de los más grandes intelectuales, de una estatura incalculable. Y Fidel le gustaba la discusión a fondo, la discusión rigurosa. Fidel le gustaba como la gente le planteaba las cosas, se creó un clima tan grato. Por ejemplo, todo lo que fuera pseudo-folclor, todo lo que fuera artificial, todos aquellos símbolos. Yo recuerdo, no sé si fue un congreso o un consejo de la UNIAC, donde la gente le trajo el tema de cómo los gerentes de las tiendas en divisa y la gente de turismo confundía la modernidad con los símbolos yanquis y llenaban esos lugares de Santa Claus con el trineo y los renos que le llevaba, lo alaban supuestamente, y llenaban de símbolos yanquis, de Pato Donald, todo eso, llenaban esos lugares creyendo que eso iba a colocar esa instalación como en una escala superior. Es la mentalidad colonizada. Fidel era tan anticolonial como Martí, radical como Eusebio, radicalmente anticolonial. Y él fue construyendo un tipo de comunicación verdaderamente única, donde estaba ese tema de toda forma de colonización cultural, tanto en el campo de la guerra simbólica, el mundo de la supuesta modernidad yanqui y mayamense, el influjo. Todas esas cosas tienen hoy una tremenda presencia entre nosotros. Esa cultura chatarra miamense. Ahora con la pandemia me imagino que eso esté detenido, pero aquí hubo un momento que los 15 el módulo venía de Miami, las bodas venía de Miami el módulo. En Rebolico yo he visto los llamados organizadores de fiestas que le ofrecen a la familia que le va a celebrar el cumpleaños al niño 3 personajes de Walt Disney, un Mickey Mouse, o puedes coger un Tribilín, Pluto, no sé qué, porque entonces al final te mandan un tipo con una cabeza de papier maché de esa, que imagino que sea la pesadilla del niño durante meses. Pero bueno, proponen eso, porque es lo que tiene swing, lo que es lo moderno. Eso es una tragedia que tenemos que... El tema con educación, Fidel le prestó un enorme interés a todos los criterios de la UNIAC sobre educación, sobre turismo, repito, sobre todo el mundo ese de shopping, vamos a llamarle así.
Lo que nos separaba de la identidad cubana. Lo que nos separaba de la identidad cubana. Él tiene un discurso que lo leí ahora con mucho interés en el libro que prepararon Morlote y Elier sobre la globalización y cultura, que él dice, nada más que quiero tratar de este tema. Es el más poderoso instrumento de dominación del imperialismo. Eso hay que decirlo porque a veces subestimamos lo de la guerra cultural, pensamos que eso es algo colateral, que no es algo central. Y Fidel dice en ese discurso, ahí se juega todo, se juega la patria, se juega la nación, se juega el socialismo, se juega la revolución. Dice Fidel que en la guerra cultural podríamos perder todo eso. Y lo está diciendo Fidel. Yo creo, Magda, que Fidel vio en la UNIAC una especie de centro de confluencia donde él podía discutir todos los temas asociados a la ideología, todos los temas asociados a los símbolos, todos los temas asociados a ese frente cultural que a veces está disperso y que necesitamos cohesionar. La televisión también, la gente hacía lecturas muy críticas de la programación de la televisión cubana y hacía lecturas muy críticas realmente de la calidad de la educación en ese momento. El tema de los instructores de arte fue muy discutido. Muchos de los programas de la batalla de ideas que después Fidel impulsaría en la batalla de ideas fueron discutidos en la UNIAC. Muchos de esos programas se derivaron de ahí. Lo de la marginalidad, el tema, es decir, hay que romper el tema de la Comisión Aponte, Pedro, hay que romper el círculo vicioso de la marginalidad, él decía, porque él mandó a hacer una investigación a jóvenes de 20 años o menos que estuvieran en prisión y la familia de donde procedían esos jóvenes, las condiciones de esa familia, el nivel cultural de esa familia. Y él llegó a la conclusión de que en familias profesionales, de gente con un nivel cultural, vamos a decir, alto, era muy raro que un niño, adolescente, joven, que surgiera de ese núcleo familiar, después terminara delinquiendo y sufriendo alguna condena, etc. Ese tema, yo recuerdo una intervención de Fátima Patterson sobre cómo, sin querer y pensando en promover la cultura, lo que promovíamos era las conductas estas que se rechazaban. Ella decía, ponen una pipa de cerveza y ponen entonces la peor música comercial, la peor música, el reggaetón más estridente, y entonces supuestamente estamos haciendo lo que le llaman una actividad cultural, un uso de la cultura, vamos a decir, degradado. Por eso Fidel dice la cultura es lo primero que hay que salvar. Cuando tú dices que en el año 93, donde aquí faltaba todo, no había electricidad, no había transporte, la gente en bicicleta, en apagones, y Fidel dice lo primero que hay que salvar es la cultura. Él está hablando de esa cultura que le da cohesión a la nación, que le da cohesión a la patria, que le da valores a la gente. Y es una frase que no ha perdido vigencia, Claro. porque en los tiempos que corren sigue siendo la cultura lo primero que hay que salvar, Abel. Yo creo que sí, la cultura en ese sentido amplio, más allá de las artes, más allá de las letras, la cultura sí, la cultura como expresión de este pueblo, como expresión, la memoria histórica, la memoria cultural. A nosotros, aparte de todos los problemas que tenemos hoy, que son verdaderamente muy dramáticos, la pandemia, en primer lugar, los planes estos del enemigo, los planes subversivos, el uso de las redes sociales de una manera tan sucia, tan grotesca y grosera. Tenemos también
la crisis cultural global. Bueno, lo dice Raúl en su mensaje a la UNIED del 55 aniversario. Dos desafíos tenemos en el campo de la cultura. La oleada globalizadora, la oleada colonizadora global y los planes para dividirnos, los planes de subversión. Todo eso tienen hoy una total vigencia, y el problema es que esa crisis cultural global, que no está dirigida específicamente contra nosotros, está dirigida al mundo entero. ¿Qué hacen? Borran la memoria, el pasado no importa, aprovecha el presente. Ese es el mensaje que recibe un joven de hoy por todas las vías. Disfruta el instante, aprovecha el presente, no te enredes mirando al pasado, eso no tiene sentido. Tampoco te compliques la vida pretendiendo anticipar el futuro. Disfruta el presente, busca dinero, lo que vale es tener dinero. Con dinero vas a tener la felicidad de las cosas materiales. Es decir, todo es desarraigarlo de lo que nosotros defendemos. Por eso Fidel decía que había que salvarla, y creo que también hoy podría repetirlo en cierto modo Díaz-Canel en su discurso del día 30 de junio, los 60 años de palabras de los intelectuales. Él lo decía también, sin ninguna duda. Yo creo que sí. Ese concepto de cultura es vital para nosotros, porque ahí está la historia, ahí está la memoria, ahí están los valores, ahí están nuestros ideales, ahí están nuestros principios. Fidel decía, Magda, que la cultura, que era el mejor antídoto frente al consumismo, que es otra de las cosas que le llueven hoy a un niño, un adolescente, un joven. Continuamente le están creando falsas necesidades, le están creando la frustración por no poder comprarse esto, por no comprarse aquello. Y él decía que una vida espiritual plena, estar acompañado de manera esencial por los procesos culturales auténticos, no por la cultura chatarra, sino por la cultura auténtica, era el mejor antídoto frente a esas lentejuelas del consumismo. Una pregunta para ir cerrando nuestro diálogo, pero que puede parecer muy elemental, pero que nosotros, cuando digo nosotros, digo los que ahora nos toca trabajar estos temas desde la UNIAC. Es una pregunta que le haré en su momento también a Miguel Barnet, porque es muy bueno saber de ustedes que vivieron tanto esa experiencia. ¿Qué papel, qué rol no debe dejar de cumplir la UNIAC? Yo creo que la UNIAC y Fidel, desde aquellas palabras iniciales en aquel congreso y después, Fidel diferenciaba bien el papel del sindicato del papel de la UNIAC. La UNIAC tiene que defender la vanguardia, tiene que guiarse por la vanguardia. Es decir, la UNIAC no puede hacer concesiones. Lo que vimos ayer que Alpidio y yo lo comentamos con Borlote también, el homenaje a Lorca con Carlos Pérez Peña, Rubén Darío Salazar, Norge, que hizo una bellísima introducción. Eso quedó también porque ahí había talento. Eso podía haber sido un matutino deprimente. Bueno, que me perdonen los que hacen buenos matutinos, de los que yo recuerdo. Es decir, eso podía haberse convertido en algo sin mucho valor. Y fue un momento excepcional donde realmente Lorca, lo esencial de Lorca estuvo en estos jardines. Y hoy también, con la elegía a Jesús Menéndez, la intervención de Denia, breve pero verdaderamente sustanciosa desde el punto de vista
del análisis literario, filológico, y después la lectura de uno de los cantos que hizo Caballero con Rey Montesino en la guitarra. Donde hay talento está un componente de la vanguardia. Eso no es una visión elitista, porque es la vanguardia con una profunda vocación social. Es como dijo Fidel, ustedes no hagan concesiones, trabajen por hacer obras para este pueblo y nosotros tenemos que elevar el nivel de cultura del pueblo para que el pueblo comprenda lo. Y yo siempre pongo el ejemplo, Magda, de Universidad para Todos. Universidad para Todos se inició con Eduardo Era y su curso del Centro Nelio Jorge Cardoso, no era todavía el centro, el taller de narrativa, de técnicas narrativas, es decir, un curso para jóvenes que querían aprender rudimentos de la creación literaria. Fidel la puso en televisión. ¿Y quiénes fueron los profesores de Universidad para Todos en el campo de la cultura? Ramiro Guerra, el otro. Ahí estaban las principales figuras de la cultura cubana. Ahí no fue una papilla pseudocultural para que las masas lo entendieran. No, esa no fue la filosofía de Fidel. Él se alió con la vanguardia, se alió realmente con la vanguardia, y yo creo que una de las cosas que no puede hacer la UNIAC jamás, que no debería ser nunca, es ser demagógica en términos estéticos, en términos artísticos. Tiene que defender lo más puro, lo más genuino de la creación de vanguardia y ayudar a todo el que pueda ayudar, pero yo creo que los temas de otro carácter, de mayor masividad, le corresponden al Sindicato de Trabajadores de la Cultura, y a la UNIAC le corresponde los debates sobre creación, los debates sobre cómo conectar la gran creación cubana con formas de difusión cada vez más eficaces. Yo creo que la UNIAC tiene que mirar siempre a la sociedad, no como el clásico francotirador, no como el crítico encaramado en una atalaya para entonces empezar a ver las manchas en el sol. Esa no es la función, nunca ha estado en el espíritu de esta organización eso, sino de manera fraterna, cultivando sus relaciones con en primerísimo lugar con el Ministerio y sus instituciones, pero también con el ICRT, también con el Ministerio de Educación Superior. A la UNIAC nada asociado a la cultura nuestra y a lo mejor de la cultura universal le es ajeno, y eso tiene que lograrlo. Que ahí el tono es importante. ¿Cuántas veces fracasamos en nuestros diálogos con turismo? Porque de pronto Desiderio, que era un dios para mí, pero coño, de pronto Desiderio le ponía eso unos decibeles y una intensidad que se en un clima adecuado. Hay que lograr un clima fraterno. Yo creo que eso fue algo que Fidel nos ayudó con mucho. Respeto, nos ayudó mucho a lograr eso. Nos ayudó mucho a lograr eso. Estoy seguro que el secretario Díaz-Canel va a ayudar por igual a eso. Y bueno, aquí tenemos al Pidio, que ha hecho un trabajo muy serio con Morlote para acercar a las instituciones del Estado al debate permanente que hay en la UNIAC. Yo creo que una de las cosas que nosotros hacíamos, claro, está la pandemia, una cosa que nosotros hicimos en los 90 se nos crearon muchas corrientes extrañas, complicadas. No solo los 10 del Bocoy eran los típicos mercenarios, pero había mucha gente, digamos, con deseos de sobresalir, sobre todo en el exterior. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Lo tenemos hoy mucha gente haciéndole guiños a los yanquis por vanidad o por lo que sea, o porque pueden haberse confundido. Yo creo que siempre hay que dejar esa ventana abierta para alguien que pueda estar confundido. Pero nosotros hacíamos unas asambleas agotadoras
¿te acuerdas, Miguel? Asambleas aquí cuando yo me acuerdo una vez aquí, Lesbia, estaba Graciela, José Omar aquí, trajimos unos jóvenes de aquellos que nos cerraron la puerta. Yo me sentí muy cómodo, ¿no? Porque de pronto estaba yo aquí en la UNIAC y nos trancaron a Graciela y a mí, y a ti también, estaba Miguel también. Fue una de las maneras de hacer el ridículo, pero bueno, con cariño. Uno está dispuesto siempre a repetir ese tipo de experiencias. Y rompieron un cristal, un espejo, que fíjate que por poco a Graciela le salta un esquile. Fue era la filosofía aquella de que los jóvenes traviesos hay que escucharlos, hay que hacer, y algunos no eran tan jóvenes, pues yo estoy en contra de esa idea de satanizar, que si la juventud. Hoy tenemos problemas de todo tipo, en los más jóvenes, en los más viejos, en los medios tiempos, en los que están en la tercera edad como yo y deslizándose hacia la cuarta, pero aquí nos hicieron eso aquí en esta sala. Y era un intento de acercarse a una discusión sobre el arte conceptual. Un intento al que vinimos los de otras generaciones con total deseo de dialogar, pero como muchas veces pasa, como tú lo has sufrido en carne propia, Pidio, a veces el diálogo es una palabra flotando en el viento, como decía Bob Dylan, y como todas las respuestas aquellas que decía Dylan. Pero bueno, yo creo que... En un clima de respeto y en ese debate permanente, la aportación de la unidad a la sociedad cubana estaría siempre, y la conexión con los jóvenes. Déjame aclarar eso ahora porque es muy importante. La conexión siempre en todos los congresos en los que yo estuve, alguien dijo con razón que los delegados, los participantes, estaban envejecidos con respecto a la cultura cubana de las generaciones más jóvenes. Yo creo que es muy importante esa comunicación, yo creo que es decisivo, porque ellos son los que están recibiendo con mayor empuje toda esta oleada colonizadora global, y son los que hoy no pueden separarse del móvil, no pueden separarse de las redes. Y creo que hay que dar la batalla también en las redes, por supuesto. Lo está haciendo la UNIAC con un equipo de comunicación excelente, verdaderamente formidable, de jóvenes. Y en los jóvenes está el destino de este país, ¿sí? Y a ellos les toca, desde la participación, desde el diálogo, ese intercambio. Yo quiero agradecerle muchísimo hoy a Abel Prieto su testimonio. Este testimonio forma parte de otros muchos que vamos a ir recogiendo, porque tenemos que guardar la memoria, hacer recuento de la historia, y especialmente a Abel Prieto tenemos que agradecerle mucho por una de sus mejores obras de creación, que no es solo la narrativa, que no es solo el magisterio, que es esta Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que también ha tenido en él a uno de sus líderes más preclaros y a una de las personas que al frente de la organización logró enrumbar muchos de sus destinos hasta hoy, porque hasta hoy Abel Prieto forma parte de esos consultores necesarios cada vez que tratamos un asunto de interés de la creación artística y literaria en Cuba. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Por los 60 años de la UNIAC. Gracias.